Jehová está con él. Primer libro de Samuel, capítulo 16-18, que hemos estado considerando. Esta frase es la que termina este hombre que hablaba, o con la que termina este hombre que hablaba del rey David, donde dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mi nombre es David Ramírez y quiero nuevamente compartir con ustedes una breve reflexión acerca de la palabra de nuestro Dios, enfocándonos en la vida del rey David y en esas características que menciona en este pasaje. Y como mencionaba en cuanto a esta última cualidad o característica que se menciona de David, dice: y Jehová está con él. Qué impresionante frase. Pues de poco serviría todas las características que él tenía en cuanto a que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, pero de poco serviría si Jehová no estaba con él. ¿Por qué? Porque todo lo que él hubiera hecho con esas otras habilidades, pues sería algo temporal, sería algo que solamente hubiera quedado pues aquí en la tierra, es decir, no tendría un peso eterno. Pero cuando este hombre dice: y Jehová está con él, entonces la intervención de Dios en la vida del rey David cambia por completo todas las cosas. Aunque él hubiera sido un hombre de guerra, valiente, vigoroso, pero sin la presencia de Dios en su vida, entonces todo lo que el rey David pudo haber hecho habría sido algo temporal, es decir, algo pasajero, algo que pues cuando él muriera esa obra iba a quedar aquí en la tierra. Pero ante la intervención de Dios, entonces lo que el rey David hacía tenía un peso eterno, porque era algo que iba a quedar escrito, como lo vemos el día de hoy en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué habría pasado si el rey David, con todas esas características, no hubiera tenido a Dios en su vida? Habría sido un rey más, quizá un muy buen rey, sí, pero un rey más al final de cuentas. La diferencia, lo que marcó realmente la diferencia en la vida del rey David, es que Jehová estaba con él. Y esto es muy similar a lo que comenta el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, a partir del verso 1, donde dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuál es la similitud en esto? Bueno, que la Biblia dice que Dios es amor, y el apóstol Pablo dice: si tengo esto y lo otro, pero no tengo amor, nada soy. En otras palabras diría: pero si no tengo a Dios, nada soy, de nada me sirve. Lo mismo pasaba con el rey David. Podía tener todas esas características tan hermosas, tan impresionantes, pero si Dios no estaba en su vida, de nada le servía. Y así nosotros podemos tener muy buenas características, cualidades, habilidades, pero lo más importante en nosotros es que Dios, es que Jehová, como dice aquí, esté con nosotros. Eso es lo que realmente transforma nuestras vidas, a que nuestra obra sea algo temporal o algo eterno. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, lo que hagamos tiene un peso eterno. ¿Por qué? Porque no solamente estamos haciendo cosas para los hombres, sino ahora estamos trabajando para Dios. Ahora es Dios quien interviene, quien está con nosotros, y lo que hagamos entonces tiene un peso eterno, tiene ese toque divino que proviene de parte de Dios a través de Dios mismo, de su Espíritu Santo, del Señor Jesús. Entonces nosotros debemos considerar también, así como en el caso del rey David, todas esas características, pero por sobre todo que Dios esté con nosotros. De lo contrario, como dice el apóstol Pablo: aunque diera esto, aunque tuviera lo otro, aunque entendiera aquello, pero si no tengo amor, si Dios no está conmigo, si su presencia no me acompaña, entonces de nada me sirve, entonces nada soy. Así que, mis amigos y hermanos, quiero que consideremos que
podemos tener muy buenas cualidades, características, habilidades, dones naturales, pero si Dios no está con nosotros, entonces eso solamente será pues algo temporal, algo que cuando partamos de esta tierra se quede aquí. Pero si tenemos a Dios de por medio, entonces eso se vuelve en algo divino por la presencia de Dios y por consecuencia también con un peso eterno. Es algo que va a permanecer aún más allá de nuestra muerte, como pasó con el rey David y con el apóstol Pablo. Aún se sigue hablando de ellos el día de hoy, a pesar de que tienen miles de años en el caso del rey David y un par también de milenios en el caso del apóstol Pablo. Así que pues nuestra vida debe ser algo que impacte a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros vecinos. ¿De qué manera? Pues ante la presencia de Dios, que Dios esté con nosotros, que la gente tal vez no conozca todas nuestras habilidades, pero que puedan decir Jehová está con él, Dios está con él, tiene algo distinto y algo diferente en él. ¿Qué es eso? Pues es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces nuestra vida hablará por sí sola. ¿A qué me refiero? Que con nuestras acciones, con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de actuar ante las personas, eso va a dar testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida, aunque no hablemos con nuestros vecinos de Dios. Es decir, nuestra misma vida va a hablar de Dios sin palabras, valga la expresión, por decirlo de esta manera, sino que nuestras acciones serán las que hablen por nosotros, y entonces la gente se acercará para ver qué es eso que tenemos, por qué somos diferentes, y ahí viene el momento entonces de dar testimonio, de hablar de Dios. Pero muchas veces nuestra primer forma de compartirle, de predicarle o de impactar a nuestros vecinos es con nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nosotros, y como dice este hombre del rey David, Jehová está con él. Eso es lo más importante dentro de la vida del rey David y obviamente también de la nuestra. Así que nosotros debemos de dar ese testimonio a nuestros vecinos aún sin hablar. ¿Cómo? Pues que ellos noten que Jehová está con nosotros, que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros, que la presencia del Señor Jesucristo está con nosotros. Así que, mis amigos y hermanos, pues les animo a que tengamos todas esas características, pero por sobre todo, aún lo que hemos mencionado del apóstol Pablo, lo que hemos mencionado también de José, el esposo de María, que son cosas muy buenas, pero que por sobre todo la presencia de Dios esté en nuestras vidas, y eso entonces le dará un giro completamente a nuestra vida para que lo que hagamos tenga un peso eterno, para que tenga un toque divino también, para que tenga la presencia de Dios en todo lo que hagamos. ¿Y de qué manera podemos tener la presencia de Dios? Es decir, esa influencia, ese toque divino en nuestra vida, pues creyendo en Él, entregándole nuestra vida, leyendo su palabra, buscándole en comunión, es decir, en oración, acercándonos a Él. Entonces la presencia de Dios estará con nosotros. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si yo me acerco a buscar a Dios, Dios se acercará a mí, es decir, su presencia estará cerca de mí, y eso entonces impactará la vida de otros, primeramente mi vida, pero también la de otros, que otra gente pueda decir, Él tiene algo distinto. ¿Qué es eso distinto? Pues Dios en mi vida. Así que les dejo con esta reflexión. Con este punto terminamos en cuanto al rey David. Pronto consideraremos también a otros hombres o mujeres de Dios, de los cuales también podemos aprender cosas. Pero bueno, terminamos en este día con la vida del rey David. Cuídense mucho, reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.